¿Cómo andan, gente? Esto es Estilo Fútbol y como ven en el título del video, hoy vamos a hablar de la carrera de Julián Álvarez. Iremos haciendo un repaso de lo que viene siendo la carrera futbolística de la araña Julián Álvarez desde sus inicios en Primera División hasta la final del mundo en el Lusail contra Francia el 18 de diciembre de 2022. Si les interesa el contenido, los invito a suscribirse con el botón de la derecha, ayudando muchísimo al canal. Ahora sí, empecemos. Nacido el 31 de enero del 2000 en Calchín, Córdoba, comenzó su carrera futbolística justamente haciendo inferiores en el Club Atlético Calchín. A los 11 años tuvo una prueba en el Real Madrid de España, destacándose en un campeonato de infantiles. Su fichaje no se produjo debido a la política de fichaje en menores de 13 años de ese entonces. A los 15 años decidió probarse en River Plate, donde quedó a finales de 2015 y se unió a las categorías inferiores del club de Núñez. Luego de destacar en todas las categorías inferiores del millonario, siendo convocado a la reserva para luego ser tenido en cuenta por el entrenador de River de Primera División de aquel momento, que era Marcelo Gallardo. Su debut como profesional fue un amistoso contra Talleres de Córdoba en una derrota 3-1, donde marcó el único gol de su equipo. Mientras que su debut oficial con la camiseta de River se dio en el año 2018 por la Superliga de aquel año, en donde salió a jugar de titular en una de las últimas jornadas del torneo contra Aldo Civi en el Estadio Monumental. River ese partido ganó 1-0. Muy poco tiempo después de su debut le llegaría la oportunidad de ganar su primer título con la camiseta del millonario, nada más y nada menos que la Copa Libertadores de América. Julián Álvarez dijo presente en la superfinal de la Libertadores entre River y Boca del 2018, en donde estuvo convocado al partido de ida en la Bombonera e ingresó desde el banco de los suplentes en el Santiago Bernabéu en los últimos minutos del suplementario de aquel partido. Con la victoria 3-1 por parte del equipo de Marcelo Gallardo, Julián Álvarez tocaba el cielo con las manos, convirtiéndose en campeón de América, ganándole nada más y nada menos que al clásico rival de toda la vida. Su primer gol con la camiseta de River llegaría el 17 de marzo de 2019, cuando anotó contra Independiente en la victoria 3-0 de River sobre el rojo. Comenzaba de a poco a perder rodaje en el equipo de Marcelo Gallardo, que no era tenido muy en cuenta debido a la cantidad de excelentes delanteros que contaba River en ese entonces. Todo parecía indicar que se venía una venta o un préstamo a otro club hasta que la pandemia paró todo el fútbol mundial. Para sorpresa de muchos, con la reanudación del juego después de la pandemia del COVID, Julián Álvarez empezó a ganar muchísimo terreno en la consideración de su técnico y era parte del equipo titular del River del 2020. Con rendimientos cada vez menos constantes, alternando buenas y malas, empezó a tener cada vez menos minutos, pero entre fines de 2020 y comienzos de 2021 hubo una ida masiva de delanteros en el plantel de River, por lo que Julián Álvarez empezaba a tener mayor relevancia. El 24 de mayo de 2021 fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para sumarse a la selección argentina de cara a una doble fecha de eliminatorias, donde pudo debutar oficialmente con la selección nacional el 3 de junio frente a Chile, ingresando por Ángel Di María. No tuvo muchos minutos, pero lo que no sabría es que esa convocatoria le cambiaría la vida en River. A partir de esa convocatoria, Álvarez empezó a tener un momentazo en River hasta alcanzar su pico de rendimiento. Tendría un nivel altísimo en el campeonato de Primera División 2021, en donde River se consagraría campeón de la mano de Julián Álvarez, siendo el goleador del torneo y obviamente el mejor jugador del mismo. Una cantidad de goles impresionantes apareciendo en casi todos los partidos en los momentos más calientes del campeonato, como por ejemplo contra los grandes, convirtiéndole por ejemplo un hat-trick a San Lorenzo o un doblete a Boca en el Monumental para que River se suba a la cima de la liga. Y también, como no, en la jornada definitiva contra Racing, aportando un tanto para que River le gane 4-0 en el Monumental a la Academia y se consagre campeón. Un campeonato que relanzaría su carrera totalmente. Los grandes de Europa ya lo empezaban a mirar de cerca y la araña empezaba a convertirse en ídolo de River. Llegando ya al año 2022, más precisamente el 31 de enero de ese año, tras varias semanas de negociaciones entre River y el Manchester City, se llegó a un acuerdo oficial para que Julián Álvarez salga vendido al club de Inglaterra. Sabiendo que no iba a ser tenido en cuenta en ese momento de la temporada por el entrenador Pep Guardiola en Manchester City, decidieron cederlo a préstamo hasta el final de la temporada para que siga sumando minutos en River y llegue de la mejor manera tanto a la Premier League como al Mundial de Qatar en 2022. En una operación millonaria para el equipo argentino, que vendería a su estrella de las inferiores en más o menos 25 millones de dólares. El 2022 no sería un año destacado colectivamente para River, que perdería todos los torneos que disputó, pero los meses de ese año en donde Julián estaba
seguía marcando goles. El 25 de mayo de 2022, coincidiendo con el cumpleaños número 121 de River, marcó 6 goles en la goleada histórica ante Alianza Lima por Copa Libertadores en un encuentro que River ganó 8-1, convirtiéndose así en ser el primer futbolista profesional en la historia del club en marcar 6 tantos en un partido oficial y en el segundo futbolista en marcar 6 goles en toda la historia de la Copa Libertadores. Rompería todo tipo de récords jugando con la camiseta de River, club con el que jugó 122 partidos, marcó un total de 54 goles y dio 29 asistencias. Y también en donde pudo ganar un total de 6 títulos, incluyendo, claro, la Copa Libertadores de América en 2018. Sus pasos en Manchester empezaban de buena manera, ingresando siempre desde el banco de los suplentes, pero teniendo muy buenos minutos, sorprendiendo más de una vez a su entrenador Pep Guardiola, quien se notaba que le tenía muchísima fe al pibe cordobés. Destacaría mucho en Inglaterra por su presión constante, su adaptación rapidísima a una de las ligas más competitivas de todo el mundo, pero claro, sin tener muchos minutos de manera constante al tener al gran goleador Erling Haaland por delante. Sin embargo, siempre se las arregla cada vez que entra al campo de juego para dejar algo positivo. Tal es así que al día de hoy lleva 34 partidos en Manchester, 12 goles y 4 asistencias. Hablando propiamente de la selección argentina, formó parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2021 que se realizó en Brasil. Por ese entonces no era tenido muy en cuenta por el entrenador Lionel Scaloni y solo disputó un solo encuentro contra Bolivia por la fase de grupos. Integró el plantel que rompió una sequía de 28 años sin títulos para la selección argentina y a partir de ese entonces empezaría a tener mucho más protagonismo en la selección nacional. Seguía siendo convocado, cada vez tenía más minutos y participaba de las eliminatorias de cara a Qatar 2022. El 29 de marzo de aquel año tuvo su primera oportunidad como titular contra Ecuador, donde además marcó su primer gol con la selección mayor en un empate 1-1, en lo que no fue un partido más, ya que con este empate Argentina alcanzaba su mayor invicto histórico, que obviamente sería prolongado en el tiempo. Llegaba el turno de jugar la finalísima 2022 que enfrentaba al campeón de la Eurocopa, Italia, y al campeón de la Copa América, que fue Argentina. En un partido que fue una paliza por parte del equipo argentino, ingresó por Lautaro Martínez en el segundo tiempo para participar de la victoria 3-0, consagrándose como campeón de la finalísima ante Italia. Después de tener un buen rendimiento en River, sumando muchos minutos en Manchester City, le llegaba el turno de ser convocado al Mundial de Fútbol 2022 disputado en Qatar. La ilusión era total en el equipo argentino, que venía de muy buenos rendimientos, pero empezaríamos de la peor manera perdiendo 2-1 contra Arabia Saudita. En un partido donde la Argentina no le salía nada, Julián Álvarez hizo su debut entrando al minuto 59 por el Papu Gómez. En los primeros pasos mundialistas de la araña, Argentina perdía 2-1 con el conjunto árabe. Era todo incertidumbre, un equipo fantástico se podía quedar afuera de la fase de grupos y se jugaba todo contra México en la segunda fecha de la fase de grupos. Argentina recuperaría la memoria en aquel partido ganando 2-0. Julián Álvarez entró por Lautaro Martínez al minuto 63, entrando de muy buena manera, lo que lo posicionaría muy bien para lo que seguiría en el Mundial, que sería la titularidad absoluta hasta que termine la competición. Los niveles muy flojos de Lautaro Martínez lo ponían como titular a Julián Álvarez por primera vez en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Polonia, en un encuentro donde el equipo argentino le pegó una paliza al conjunto polaco, y en el segundo tiempo, tras una jugada que tuvo 26 pases, Julián Álvarez convertía su primer gol en la Copa del Mundo, rompiéndole el arco al arquero polaco, clavando un verdadero golazo, poniendo el 2-0 final, y así se clasificaba Argentina a los octavos de final, con un Julián Álvarez que de a poco empezaba a ser importantísimo en la Copa del Mundo. No saldría más del equipo titular, por lo que jugó los octavos de final desde el arranque contra el equipo australiano en un partido muy cerrado. Argentina manejaba de a poco hasta que en el minuto 57, tras una muy buena presión de Rodrigo de Paul, Julián Álvarez marcaba su segundo gol en la Copa del Mundo, poniendo el partido 2-0. La Argentina se floreaba, jugaba uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo hasta el momento, terminaba sufriendo con el descuento de los australianos y las atajadas del Dibu Martínez, pero pasaba a cuartos de final del Mundial. El 9 de diciembre de 2020
2022 se disputarían los cuartos de final contra Holanda en lo que sería su partido más flojo en la Copa. Si bien siempre estuvo aportando su entrega física, su presión y su calidad futbolística, en este encuentro no pudo destacar demasiado, no convirtió goles y salió de la cancha cuando Argentina se encontraba ganando por 2-0. Después el partido terminó 2-2 con Argentina sufriendo el empate de los holandeses en los últimos minutos del encuentro, llevando el partido a la larga y posteriormente a los penales, donde aparecería la figura del Dibu Martínez. Argentina ganaba la tanda y jugaba las semifinales de la Copa del Mundo. Llegaría el turno de jugar las semifinales de la Copa del Mundo contra Croacia, en lo que sería el mejor partido colectivamente de Argentina y la mejor actuación individual de Julián Álvarez en el torneo. En un partido dificilísimo y muy trabado, donde los croatas dominaban el juego, Messi abriría el marcador de penal, poniendo el 1-0 y tranquilizando los humores en Argentina. Pasaban los minutos hasta que apareció una jugada individual tremenda de Julián Álvarez, que se llevó puesto a todos los defensores croatas y hasta el arquero, marcando un verdadero golazo, su tercer tanto en la Copa del Mundo en ese entonces, y el 2-0 para la Argentina, que empezaría, como dijimos, a jugar el mejor partido del torneo. Con el resultado a favor y con una Croacia que parecía muy golpeada por los goles, Argentina movía la pelota de acá para allá, disfrutaba de una semifinal del mundo, hasta que llegó en el segundo tiempo una jugada individual tremenda de Leo Messi, que paseó por casi toda la cancha al defensor Guardiol. Entró gambeteando al área croata, de una asistencia impresionante para que Julián Álvarez solamente tenga que empujarla y poner el 3-0 a favor de la Argentina. Julián Álvarez marcaba su cuarto gol en el torneo en su primer mundial, una cifra realmente impresionante, y le tocaba jugar la final del mundo contra Francia el 18 de diciembre de 2022. En un partido que obviamente saldría como titular, entregando toda su capacidad física, en un encuentro donde Argentina le pegaría un baile tremendo a Francia hasta el minuto 70. Empezaríamos ganando el partido con el gol de Messi de penal. Álvarez colaboraba en la construcción de un golazo que fue el segundo tanto de Argentina en aquella final por parte de Di María, y Argentina rozaba la gloria mundialista hasta que Kylian Mbappé, por duplicado, igualaba el encuentro y mandaba todo a la largue. Saldría del equipo reemplazado por Lautaro Martínez en el primer tiempo del suplementario, cuando el partido se encontraba 2-2. Posteriormente Messi ponía el 3-2, que parecía definitivo para Argentina, pero nuevamente Mbappé de penal empataba todo 3-3 y mandaba el partido a los penales. Y la historia que todos sabemos, el Dibu Martínez se agigantaba en los penales. Argentina no erraba ninguno y con el gol de Montiel al final se terminaría consagrando campeón del mundo en Qatar 2022. Con el pibe Álvarez empezando desde el banco de los suplentes, ingresando por el delantero titular que no tenía el mejor momento y siendo importantísimo en el funcionamiento de su equipo, marcando 4 goles en su primer Copa del Mundo, ganando su tercer título con la selección argentina y así meterse en el corazón de todos los argentinos para la eternidad. Esta fue la historia de Julián Álvarez. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, están invitados a dejar un comentario acerca de lo que fue y de lo que viene siendo la carrera de Julián Álvarez en el fútbol. Se agradecen y mucho los likes al video y las suscripciones al canal. Esto es todo de mi parte, nos vemos la próxima.